capítulo 4, verso 7. Déjame leerlo en voz alta todos juntos. ¿Listos? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Te parece si lo leemos nuevamente? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Quiero predicártela bajo el tema después de la unción. Después de la unción. El apóstol Pablo está hablándoles aquí de algo tan valioso que no hay comparación. Eso valioso, eso que no tiene comparación, depositado de parte de Dios en cada uno de nosotros. Un poder extraordinario en vidas ordinarias. Un poder de un Dios sobrenatural para gente natural como tú y como yo. Un tesoro en vasos de barro. Yo quiero hablarte bajo el tema, le he puesto por título después de la unción. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué tremendo, ¿verdad? Un poder extraordinario regalado a gente ordinaria como tú y como yo. Un tesoro en vasos de barro. Un regalo de parte de Dios. Cuando tú lees Lucas capítulo 11, este que leímos verso 13, si lees versículos antes de eso, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabían orar? Sí, ya sabían orar, pero se sabían rezos solamente. Sabían muchas frases aprendidas que les enseñaron otras personas. Lo más seguro es que sus abuelos, sus padres, les habían enseñado este tipo de oraciones. Se grababan las oraciones y las decían a Dios como un rezo. Pero se fijaron en algo en Jesús. Notaron que su oración era diferente. La manera de dirigirse a Dios la hacía de otra manera. Entonces le dicen: ¿sabes qué? Queremos que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús, hermano, le dice: está bien, cuando oren, ustedes háganlo de esta forma. Y les enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Hay muchos ingredientes en esta oración muy especiales para tener una oración correcta. Pero lo interesante de esta oración es que les enseñó Jesús a los discípulos que debían dirigirse como un hijo a su Padre al hablar con Dios. Una relación así, no religiosa, no copiando, sino no un rezo, sino una plática con Dios. Dirigirse a Él como Padre. Algo interesante. Y les pone dos ejemplos sobre pedirle a Dios. Un ejemplo de una mujer viuda y un juez injusto. La mujer va y le pide a este juez injusto ayuda. Y no que esté comparando la palabra de Dios a Dios con, bueno, las palabras de Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto, no, sino todo lo contrario, es diferente. El Señor les decía: si este juez injusto le contestó a esta viuda, le ayudó, siendo injusto, con más ganas Dios, que Él es bueno. Y les pone otro ejemplo de un amigo que va y molesta a otro ya de noche y le dice: necesito ayuda, tengo visita y no tengo que compartir, por favor dame algo para llevar y compartir. Y de pronto no le quiere ayudar a este hombre y le dice: ¿sabes qué? Por terco y por estarme insistiendo te voy a ayudar. Sale y le ayuda y dice: si él lo hizo. Y les está enseñando a pedir, les está enseñando a orar, y dentro de la oración
a cómo pedir, que sean insistentes, pero les dice que pidan algo. De todas las cosas que tú puedes pedir, necesitas pedir algo más valioso que el oro. Algo que no se va a deteriorar, algo que no se termina, algo que es invaluable. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este tesoro que habla Pablo, depositado en los vasos de barro, es el Espíritu Santo que Jesús les está diciendo que pidan al Padre. Amén. Una cita más, vamos a leer un salmo conocido que ya lo sabes de memoria probablemente, y es el Salmo 133. Diga conmigo: después de la unción. Después de la unción. En el nombre de Jesús, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El óleo, hermanos, es ese aceite que se usaba, el aceite de olivo, para ungir a alguien. Un ungido es alguien que también ha sido consagrado, y se usaba este óleo, era un óleo sagrado, un óleo apartado especialmente para esto, para ungir a alguien que iba a ser un rey. En la Biblia para eso se ungían reyes, se ungían sacerdotes, se ungían profetas. Interesante que antes de ungir a los sacerdotes, por ejemplo, primero se lavaban, tenían que limpiarlo al sacerdote. Se lavaba completamente y después se ungía. Lo mismo que sucede hoy con la iglesia. Primero es el bautismo en agua, después el bautismo en el Espíritu Santo. Los que eran ungidos también se les decía que eran investidos. Bueno, quiero hablarte de este regalo que Dios quiere darte, que tú tienes que pedir lo que Él quiere darte. Quiero hablarte de esta unción, este Espíritu Santo, el cual tú necesitas tenerlo. Tú necesitas ser ungido por Dios. Tú necesitas recibir esta bendición de Dios, que es un regalo, que lo único que tienes que hacer es pedirlo. Amén. Ok, pero hay quienes reciben bendiciones y no las aprovechan. Hay quienes reciben autoridad, se les delega autoridad y la usan mal. Hay quienes reciben buenos cargos, pero igual los usan para extorsionar, para robar, lo usan mal. Por ejemplo, los hijos son una bendición, y así le llaman, ¿verdad? La bendición. Cuando cuidas la bendición, y hacen un meme de eso. Cuando ya no quieres la bendición, y otro meme sobre los hijos. Bueno, los hijos verdaderamente es una bendición, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Misael, mi hijo, que hoy está cumpliendo 15 años, que Dios lo bendiga. Un aplauso a Dios por él. Son una bendición los hijos, pero hay quienes abortan a sus hijos. Hay quienes matan a sus hijos, hay quienes venden a sus hijos. Yo conozco el caso de una mujer, hermanos, que llegó a la iglesia hace muchos años y contó que estaba llorando, estaba desesperada porque ella acababa de vender a su hijo. Vendió a su hijo, hizo un trato con los que lo iban a comprar, y en cuanto nació, ella lo entrega y no lo volvió a ver. Estaba llorando porque decía que ella quería el perdón de Dios, estaba arrepentida por lo que había hecho. Hay quienes se les delega autoridad, les dan autoridad, una bendición también, pero la usan, como te dije, para extorsionar, para robar. Hay quienes reciben regalos y simplemente no los usan, los menosprecian. Qué triste se siente cuando tú regalas algo y oye, y lo que te acuerdas, lo que te di, y sabes de que no me lo comí, se me echó a perder, una disculpa. Oye, sabes de que lo dejé afuera y me lo robaron, es que de plano andaba muy distraído.
Qué terrible, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vengo como el profeta Samuel para decirte que Dios quiere ungirte, pero necesitas aprovechar esa unción. No podemos desaprovechar las bendiciones ni malgastarlas. No podemos usar mal la autoridad que Dios te está delegando o te quiere dar. Y no puedes, los regalos que Dios te da y que alguien más te dé, quien sea, no puedes despreciarlos, no puedes desperdiciarlos. Necesitas, como dice la palabra de Dios, multiplicarlo. Todo lo que Dios te da es para que lo multipliques. Amén. Muy bien, para que lo disfrutes, lo multipliques, para que lo aproveches. Quiero hacer la comparación de dos reyes los cuales fueron ungidos, pero uno lo menospreció, uno no usó bien la unción, uno malgastó la unción y otro que la multiplicó. Un rey el cual queremos seguir su ejemplo, queremos ser como él. Quiero hablarte de este primer rey que viene en primer libro de Samuel, capítulo 10. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Después de la unción es el tema de este día. Hoy vas a salir ungido, hoy vas a salir bendecido. Necesitas aprovechar esa bendición. Que nadie malgaste el aceite que Dios va a estar derramando. Que nadie lo eche a perder. Que nadie lo... Es más, mira, bueno, aquí tengo uno, aquí tengo dos. Este aceite lo acabo de poner nuevo en esta parte de aquí. Este es aceite de olivo. Trae algunas otras ingredientes que lo hacen oler muy rico. Este lo usamos porque en Santiago, en la Biblia, en Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite. No es en sí que el aceite sea milagroso, sino que representa la unción de Dios. Literalmente los pastores a sus ovejas les echaban aceite y las ungían para quitarle toda plaga, para curar las heridas, dentro de muchas cosas, para quitarles el dolor. Bueno, los pastores espirituales usamos el aceite como símbolo de la unción de Dios, para que también quite la enfermedad y quite dolor, y como lo hice ahí en Santiago. Tengo yo dos tipos de aceite. Este aceite tiene otro aroma, pero en sí, aquí en esta casa usamos el aceite, no siempre, pero por lo que representa y por lo que la Biblia nos enseña. Bueno, no es de este aceite el Espíritu Santo, el cual quiere Dios que le pidas, quiere derramarlo sobre tu vida, pero no solamente para que diga, wow, qué bonito lo sentí el día de hoy. No, hombre, que hasta temblé, me caí hacia atrás. Hay quienes dicen, es que sentí tanto la presencia de Dios que me tumbó y ni cuenta me di, no me dolió la espalda, nada. Cuando menos pensé, yo estaba en el suelo, sentí bonito, pero hasta ahí salen iguales, no dan fruto de esa unción. No, el día de hoy yo quiero que Dios te unja, y vengo como el profeta Samuel para decirte que hay una unción que quiere descender sobre ti, quiere derramarse en ti, pero para que la uses, la aproveches, sea multiplicado ese aceite y tú también lo compartas, hables de él, de este hermoso Espíritu Santo que Dios quiere darte. ¿Alguien se alegra por eso? Quiere darte este regalo. Ok, pero quiero hablarte lo que tienes que hacer después de la unción. Para eso quiero hablarte antes, de lo que sucede antes de la unción. Quiero que hagamos la comparación de dos reyes que fueron ungidos y de ahí tomar un ejemplo para enseñar esta tarde. Dice primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a leer hasta el verso 13. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira las instrucciones que le da. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto ¿al qué? Diga conmigo, sepulcro.
sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de, diga conmigo, inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres, diga, que suben a Dios. ¿Cómo dice? En Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Mira estas palabras: profetas descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado. ¿Qué dice? Vamos a ver el primer ejemplo: un rey el cual fue ungido, y después de esta unción fue mudado en otro hombre, se convirtió en otra persona. Físicamente siguió siendo el mismo, pero por dentro todo cambió, todo se transformó. La bendición de Dios lo cubrió, la unción de Dios lo unge a este hombre, a este próximo rey, y su vida fue transformada. Ahora estaba Dios a su favor, ahora estaba Dios cubriendo su vida, y fue algo impresionante lo que pasó en la vida de él. El detalle es que este primer ejemplo que te voy a poner, un hombre que no aprovechó la unción de Dios, no aprovechó que Dios le había ungido, menospreció la unción y usó la autoridad que Dios le había dado, las bendiciones que Dios le había dado, las malgastó, la desaprovechó. Empezó a crecer en él una raíz de envidia y de amargura, se contaminó, y a pesar de ser alguien ungido, desaprovechó todo, como si hubiera sido una vasija de barro a la cual se le mete el tesoro, pero una vasija quebrada, una vasija agrietada, que le echaron el aceite y ese aceite se echó a perder, se desperdició. Qué terrible, ¿verdad? Como cuando a alguien le dan un regalo y alguien lo menosprecia, lo tira, lo desaprovecha. Tú y yo no vamos a hacerla así. Nosotros vamos a salir bendecidos el día de hoy. Hoy desciende una unción poderosa, ¿alguien lo cree? Sobre esta iglesia cosas maravillosas tienen que suceder. Y bueno, como el profeta Samuel, yo vengo a decirte lo que debes hacer antes de la unción y después de la unción. ¿Cuántos quieren disfrutar como lo dice el Salmo 133? Mira cómo termina el Salmo 133. Leímos solamente los primeros versos, pero el Salmo termina especial. Salmo 133, dice la Escritura que cuando cae la unción en la compañía de la iglesia, el Señor envía y derrama, ¿qué dice ahí? Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Verso 3, así termina este Salmo, cortito pero lleno de bendición. Muy bien, entonces quiero hablarte lo que tienes que hacer en comparación de 2 reyes. El primero se llama Saúl. 2 pasos a seguir. Antes de la unción o antes de ser ungido, tú tienes que dar algunos pasos. Número 1, dile al que está a tu lado: tienes que morir. Ajá. A nadie le gusta morir, ¿verdad, hermanos? Lo más tremendo es que ni a los cristianos nos gusta morir. Alguien se está muriendo y en vez de decirle: listo, Señor, ya que se muera para que te conozca, ya que se muera para que se vaya al cielo, no, lloran y dicen: por favor, rueguen para que no se muera. Oye, pero ¿qué no estamos esperando conocer a Dios? Después de que cierre sus ojitos, aquí los abre en la gloria de Dios. Pero no queremos morirnos, ¿verdad?
Oh, parece ser que usted sí. Nadie dijo que no. Nomás yo no me quiero morir. ¿Tú sí? Bueno, pero después de esto y comprender poquito sobre esto, vas a decir, el día que se llegue sin problema. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Pero oye, aquel que subió al tercer cielo, esta palabra la dijo Pablo porque él subió y miró cosas allá en el cielo. Él dice, si en mi cuerpo no lo sé, o en espíritu no lo sé, pero Dios me llevó al tercer cielo y miré cosas que no les puedo platicar todavía. Oye, pues si yo miro la gloria de Dios y miro el cielo, pues yo también digo, si me muero, es ganancia. Pues no lo hemos visto, estamos aquí por fe, ¿verdad que sí? Así es el subtema de 2 Corintios 4:7, viviendo por fe. Y Pablo habla de este tesoro. Pablo sabe de lo que Dios quiere derramar sobre nosotros porque es algo glorioso, invaluable. Amén. Muy bien, pero los primeros pasos que Samuel le dice a este ungido, lo unge y le dice, ¿sabes qué? Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 2. Primer libro de Samuel 10:2 dice, hoy lo unge primero, una redoma de aceite, la vacía sobre él. Dios le da esta instrucción. Lo más tremendo es que este rey que te estoy hablando, pon el verso 1 por favor, hermano Brian. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe? Lo acaban de ungir. Lo más tremendo es que este rey fue puesto por voluntad del hombre. El pueblo pidió un rey. Cuando el pueblo le pide a Samuel un rey, Samuel se va y se lo comunica a Dios y le dice, oye Dios, el pueblo me está pidiendo un rey. Y Dios se molesta, hermano. No habían tenido un rey. Saúl fue el primer rey. No habían tenido un rey. Dios le dice, ¿para qué quieren rey? Que no les basto yo. Yo soy su rey. No, pero sabes de que todas las otras, dice el pueblo, que todas las otras naciones tienen su rey, sus príncipes, y que ellos no tienen. Oye, pero me tienen a mí. Y no, el pueblo se aferró, danos un rey, queremos ser como las otras naciones. Y a petición del pueblo les ponen este rey, un rey guapo, alto. Dice la escritura que de los hombros hacia arriba, él sobresalía entre los demás. Probablemente el más alto del pueblo le llegaba a los hombros. Era un hombre que ante sus ojos de los hombres era atractivo y tenía los requisitos que ellos habían puesto de cómo querían a un rey. El Señor se lo pone, pero este rey necesita ser ungido. Y Samuel le dice, ok, ya estás ungido, ahora mira lo que tienes que hacer, verso 2. Vas a empezar a caminar, después de que te apartes de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Lo manda a un sepulcro. Espiritualmente, tú y yo debemos dar estos pasos también. Tú y yo tenemos que ir a un sepulcro y sepultar nuestra vida, porque vamos a ser mudados en otro hombre, en otra mujer. Vas a cambiar completamente al llegar a las manos de Dios. Al llegar a los caminos de Dios, Él lo primero que quiere hacer contigo es que tu vida, tú mismo, tu yo, se muera y te conviertas en una nueva persona. Seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Salud. Que mueras al pecado y resucites a una nueva vida. Lo que le dice el profeta a este rey Saúl es que tiene que ir a un sepulcro, enseñándole que tiene que morir. Hay una vida que él tiene, esa vida es una vida vieja ya, tiene que morir a esa vida y resucitar, vivir una nueva vida. Lo tremendo es que dice ahí más adelantito en este verso, es que había una inquietud. Dice aquí abajo, tu padre ha dejado ya de inquietarse. Había una inquietud en la vida, en la familia de Saúl, de este ungido, pero después de la unción todo se acomoda. Después de la unción la inquietud se va. Qué especial cuando alguien en la familia se renueva o se regenera. Cuando alguien que has visto que está malgastando su vida, que ha dado pasos, pero pasos mal, y se ha deteriorado tanto su salud, su relación con la familia,
que en vez de alegrarte cuando llega, te entristeces y dices, ay no, viene este fastidioso, hoy viene este, va a empezar a echar pleito, no, ahí viene esta otra vez. ¿Te ha tocado gente así? Bueno, gente que necesita cambiar de vida, morir y volver a nacer. No queremos más esas actitudes, no se valoran más esas acciones y necesitamos una vida nueva. Bueno, había inquietud en esta familia y le dice Samuel, ¿sabes qué? Tu padre ha dejado de inquietarse. Ya no va a haber inquietud en la familia, las cosas están mejorando. Es especial cuando sucede eso, ¿verdad? Bueno, todos tenemos que morir al pecado. La Biblia nos enseña que todo el pueblo de Israel pasó por el mar. Y el Nuevo Testamento compara esto, hermano, con el paso por las aguas del bautismo. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, es que todo el pueblo tuvo que pasar por las aguas. Y esto nos enseña a nosotros que debemos de morir al pecado, ser bautizados. ¿Para qué? Para que mi pecado sea sepultado, mi vida sea sepultada. El bautismo, eso significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando se toma la persona, ha muerto al pecado, entonces agua, eso es sepultura, y al salir del agua, eso es resurrección, es una vida nueva. El pueblo de Israel pasó por el desierto, ese es el bautismo, dejaron una vida pasada, que era la vida en Egipto, esto simboliza el mundo, y han cambiado una vida nueva, cruzaron las aguas del Mar Rojo y ahora son guiados por una nube. Este es el Espíritu Santo, alguien que los guía de día y los guía de noche por el desierto. ¿Vamos bien? Número 1, tú tienes que morir al pecado. A Dios no le gusta el pecado y a nosotros tampoco. ¿Quién quiere un hijo pecador? Yo no. ¿Quién quiere una esposa pecadora? Hay una mujer que la Biblia menciona, dice que Jesús está comiendo con sus discípulos y ella llega por la parte de atrás y empieza a llorar y acariciar los pies de Jesús, los unge con aceite. Y uno de los evangelios dice, llegó una mujer pecadora, pero otro dice, era una mujer muy pecadora. El único que quiere a los pecadores es Dios, pero no los deja como tal, los cambia, los deja morir, sepultados en el agua, como en lo que es el bautismo, y los convierte en una nueva persona. Lo que está haciendo con este nuevo ungido, quiere que muera porque tiene que resucitar. Mira lo que sucede en una porción de la escritura que esta mañana Dios me la dio, y es Isaías capítulo 10, verso 7. Había un enemigo, hermanos, el cual tenía en esclavitud al pueblo de Israel. Y Dios quiso quitarles a ese enemigo, y la unión que tenían con ese enemigo, un yugo, una unión que tenían con el enemigo, se las iba a quitar por medio de la unción. Mira lo que dice Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga de este enemigo, será quitada de tu hombro, y su yugo de ese enemigo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, ¿qué dice? A causa de la unción. Qué gloriosa la palabra del Señor. Este pueblo, este enemigo se llamaba, o era el rey de Asiria, pues era un rey, el rey de Asiria, el cual tenía en esclavitud al pueblo de Dios. Bueno, lo primero que tienes que hacer, hermano, antes de la unción, tienes que morir al pecado. Antes de que Dios derrame este tesoro valioso sobre ti, tiene que limpiarte por completo. Tienes que pasar por las aguas del perdón. Tiene que haber un antes y después en tu vida, una decisión que tú tienes que tomar. Ganas no dan de dejar el pecado, porque el pecado se disfruta. ¿Sí o no? Ay, nomás uno, y eso muy leve. Ya ni me acuerdo, no sé, ya ni me acuerdo qué se siente pecar. Qué bueno, hermano. Pero el detalle es que pecar es rico. No, dicen algunos, no me manda al infierno, déjame le explico un poquito. Pero trae malas consecuencias. Yo le dije a un chavo que andaba trabajando conmigo hace mucho tiempo, le dije, mira, así le dije, perdón,
Traer dos viejas se siente bien. Drogarte se siente bien. Maldecir se siente bien. Pelear y ganar, golpear a alguien se siente bien. Te sientes de que, bueno, sienten bien los locos. Ya usted no, usted le causa asco. Qué bueno, porque ya eres una nueva criatura. Pero los que viven en ese mundo es delicioso para ellos. Lo hacen porque les causa placer drogarse. Y este tipo de pecados les gusta. Es más, ¿cuántos son chismosos aquí? Hay un proverbio que dice que el pan de mentira es delicioso al hombre. Pero ya no lo practicas, te gusta, ya no lo practicas, ok. De volada apuntaron ahí, ¿verdad? Para no comunicarse. El detalle que los tiene ahí porque les causa placer, pero un placer que les da consecuencias terribles. Buscan el adulterio y eso les causa placer, pero como está fuera del matrimonio, le destruye la vida. Se meten a su cuerpo cantidad de cosas y es que dicen, es que me subo en un avión, es que me da para arriba, es que me prende, me emociona, pero los destruye, los quema, los pudre. Había una unión que tenían con un enemigo, el cual solamente podía ser a través de la obra de Dios para soltarse de ese enemigo. De los asirios, solamente a través de la unción, dijo Dios, yo podré trozar, pudrir el yugo que los une. Para morir al pecado, muchos dicen, es que yo quiero, pero no puedo. Verdaderamente no pueden. Mucha gente no puede, quiere dejar las drogas, quiere dejar relaciones que están afectando al matrimonio, quieren dejar ciertas costumbres, malos hábitos, pero no pueden. Es más, pastor, yo voy a la iglesia y aún no puedo dejar de mentir. No puedo dejar de envidiar. No puedo dejar de blasfemar. Se me salen muchos disparates. Yo nomás me hacen enojar y o sigo fumando, o sigo tomando, o sigo drogándome, no puedo. Y es que te hace falta la unción del Espíritu Santo. Te hace falta que seas mudado en otro hombre. Necesitas morir completamente al pecado, pero morir de veras. Pasaron por el Mar Rojo, pasaron por el bautismo, y yo sé que aquí los va a inquietar a muchos. Pero hay quienes después del bautismo aún no logran dejar ciertos malos hábitos. Te hace falta la unción. Te hace falta aquello que pudre el yugo que te une a un enemigo. Te hace falta la unción que pudre el yugo que te está uniendo a una mala relación. Que te está uniendo a un reino de tinieblas como era el reino de los asirios. Un enemigo que a eso fue mandado, a eso lo mandaron. El trabajo de este reino, hermano, eso era destruir y esclavizar, quitar todo lo bueno y darle solamente esclavitud. No pueden, son esclavos, necesitan morir al pecado. Es por eso que le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir al sepulcro, se le dijo a este rey. Número 2, dice el verso de ahí, de primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 3. Luego de ahí, después de morir al pecado, antes llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Dígale que está a su lado, no te salgas de la casa de Dios. Tienes que ir a la casa de Dios, sí o sí, hermano. Tienes que asistir al lugar de restauración. Hay autos que solamente tienes que llevarlo con el experto, porque por mucho que le metas tú las manos, no lo vas a lograr. Tiene que ser el experto. ¿Verdad? Hay en ocasiones que se siente mal la persona y tómate esto para el dolor, no se le quita. Tómate esto para el dolor, no se le quita. Tómate esta pomada de la abuela que lo hace con una química de cosas. No, pues tampoco. No, pues entonces ahora sí, ni modo, como no se puede al experto, y tiene que irlo con el experto, con el especialista se llama. No cualquier doctor, sino uno especialista en ese tipo de situación. Bueno,
Hay gente que sabe que solamente en la casa de Dios se encontrará el perdón, el cambio, la restauración. Qué bueno, qué bendición. Le dicen a Samuel, te vas a encontrar con aquellos que suben a Dios en Betel. Pero subir a Betel es complicado, porque se trata de subir. Todo lo que tenga que ver con subir es complicado. Por ejemplo, en mi trabajo, subir el material es complicado. No se cobra lo mismo en una área baja, en una planta baja, en una planta alta, porque todo es pesado, todo hay que subirlo, todo cuesta más. Una casa también, tú compras una casa y una de 2 pisos, doble piso, pues es más cara, de 3 no se diga, y así, es más cara entre más alto. Hasta la ropa, entre más larga, más grande, más costosa. Pero esta gente sube a Betel y le dice, júntate con ellos. El consejo que yo quiero darte antes de la unción. ¿Tienes que morir al pecado? Número 2, tienes que comerte el pan de vida. Ellos suben a Betel a comer el pan de vida. Estos llevan tres cosas. Llevan cabritos, llevan pan y llevan una vasija de vino. Llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Llevan para hacer un sacrificio, llevan el cabrito, llevan pan y llevan vino. Esto representa la comunión con Cristo. Jesús está sentado con sus discípulos antes de ungirlos. Está sentado con ellos, va a comer, va a cenar, los está preparando para la unción y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Muchos, ¿qué es esto? Enséñanos. Ok, y agarró un pan, dice la escritura que dio gracias y lo parte y le dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Está hablando de su iglesia, está hablando de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y comer el cuerpo de Cristo es tener comunión con la iglesia. Lo número 2, lo que debes hacer es ser parte de la iglesia, comer a Cristo, tener comunión con tus hermanos. Porque no hay bendición ni vida eterna en el Salmo 133, sino es bueno y delicioso habitar con los hermanos juntos y en armonía. Si no hay armonía al momento de comer los alimentos en tu casa, la verdad que no comes a gusto. Al menos yo no. Sí como, pero no a gusto. Yo estaré muy enojado, pero no dejo de comer. Se enojará mucho mi esposa y mis hijos, pero yo tengo que comer. Enojado, pero como. Pero que no como a gusto. Te pueden servir el mejor platillo, pero estás disgustado con la persona, eso no es agradable. Pero a diferencia cuando estás enamorado, alegre, contento y en paz, lo que te pongan, eso es delicioso, el momento es agradable. Bueno, le dice el profeta a este hombre, le dice, tienes que subir a Betel, júntate con aquellos que comen el pan y beben el vino y que dan un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque están subiendo. Y no podemos decirle, dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 21, no podemos decirle a nadie de los miembros del cuerpo de Cristo, no te necesito. Dice 1 Corintios 12, 21, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nadie de aquí diría, arránquenme este ojo porque no lo aguanto. Quíteme una pierna porque ya no quiero saber nada de ella. Cada vez que me levanto se pega en el dedo chiquito, en la base de la cama. No, por mucho que no lo quite. Y ahí se quede. Necesitamos entender que la iglesia, hermano, es como lo dice el Salmo 133. Es lo mejor, es lo más agradable y lo más delicioso. Alguien dígame. Número 3. Dice el verso 5 y 6 de primer libro de Samuel 10. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la agua. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Estos ya no suben, estos ya vienen de la casa de Dios. Estos descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Tienes que juntarte con los que profetizan.
Júntate con aquellos que aprendieron la adoración. Júntate con aquellos que hablan de Dios, que profetizan y hablan la paz de Cristo, que hablan la salvación, que hablan el amor de Dios, que hablan soluciones y no condenan, sino que buscan la misericordia, promueven la salvación, promueven el arrepentimiento, te acercan a Dios. Ellos han descendido del lugar alto, ellos están buscando de Dios, ellos traen alabanza, adoración, traen salterio, arpa, gente que ha buscado de Dios. Dice verso siguiente, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás, ¿qué dice? Mudado en otro hombre. Den un aplauso al Señor. Cuando yo empecé a buscar de Dios, cuando yo tuve un encuentro con Dios, yo era un adolescente. Y lo que te voy a contar, yo tenía alrededor de 16 años. Estábamos en la reunión de jóvenes en la iglesia, las hacíamos como aquí, en el templo, como lo hacen los jóvenes que tienen la casa de vida aquí. Así nosotros teníamos las reuniones en el templo. Teníamos una joven que llegó de Estados Unidos y empezó a trabajar con nosotros, y el pastor la eligió como la líder de jóvenes y empezó a hacer un trabajo bien especial, muy buen trabajo hizo esa líder. Nos enseñó la palabra de Dios bien, empezamos a buscar bien de Dios a través de su palabra, orábamos, ayunábamos y empezábamos a invitar a gente a la iglesia. Aquello se empezó a poner bien especial, había un crecimiento, había adoración, estábamos en la casa de Dios, todo marchaba bien, estaba muy especial todo eso. Y así se quedó hasta que mi papá salió a predicar, lo ungieron para ir a predicar a otra iglesia y bueno, hasta ese momento todo estaba excelente, estaba muy bonito. Y en una de las reuniones, hermano, llegó un joven llamado Aarón. Este hombre llegó desesperado cuando abrió la puerta del templo, la abrió pero fuerte. Y entró y gritaba auxilio, pedía ayuda, ayúdenme. Llegó y se hincó ahí en medio de nosotros, hermano, y empezó a llorar. De verdad, no miento lo que voy a decir. Yo le miré los ojos y los tenía como los gatos, hermano. Como lo tienen los gatos, así tenía los ojos. Estaba alterado, temblaba y traía manchas de sangre en su ropa. Pero los ojos lo tenía como un gato, lo que a mí me impactó de la mirada de este joven. Y la líder algo sintió y algo percibió y nos dice, ¿saben qué? Esto está grave, por favor, ayúdenme a orar. No lo toquen, nada más ayúdenme a orar y reprendan el espíritu que está atormentando a este joven. La oración se puso fuerte y todos empezamos a hacer eso, a reprender el espíritu que estaba atormentando la vida de este joven. Él empezó a removerse, a retorcerse extraño, a hablar raro, y de pronto su voz cambia y como que lo tosco de sus movimientos se tranquiliza y empieza a llorar, pero ya más tranquilo. Y empezó a limpiarse las lágrimas y le digo, ¿estás bien? Y cuando lo volteó a ver en los ojos, los ojos ya los tenía bien, normales. Verdes, tenía los ojos verdes este varón. Parecidos así los del hermano Armando. Lo tenía su vista bien, hermano. Lo que me gustó fue lo que le dijo la líder. Le dijo, ¿sabes qué? No te puedes apartar ya más de la casa de Dios. ¿Quién te trajo? No, nadie. Dijo, nada más cuando iba pasando yo por aquí, empecé como a poder respirar. Yo me estaba ahogando. Antes de cruzar por enfrente de este local, yo me estaba ahogando, me estaba asfixiando. Acabo de hacer un ritual a Satanás, dijo. Acabamos de hacer algo terrible, no les puedo contar lo que hice, pero yo vengo mal, me estaba muriendo, me estaba ahogando, y cuando iba cruzando por aquí, pude respirar, pude agarrar aire, y entre más me acerqué a la puerta, yo pude respirar cada vez más. Dijo, no, me estaba muriendo, me estaba asfixiando, me estaba ahogando. En cuanto abro la puerta, es y nos explicó eso, que pudo respirar. Después de la oración todo cambió, pero las palabras que le dijo,
la líder, me gustó porque le dijo, no te puedes separar más ya de la casa de Dios. Has llegado al lugar indicado, aquí está la presencia de Dios. Ven, busca de Dios. Pues el domingo ahí estaba. Llegó, pasó al altar, este varón fue transformado en otro hombre. Yo lo miré, sus ojos cambiaron. Era un joven normal, le buscó de Dios, se restauró. Cuando fuimos a visitarlo a su casa, su cuarto era, todo era negro, todas las paredes eran negras, y tenía muchas víboras en vitrinas de vidrio. ¿Qué voy a hacer? Le dijimos, necesita meterle luz a esto. No que esté mal el color negro, no está mal, pero cambia cositas, pinta esto de otro color, empieza a hacer, y le empezamos a enseñar lo que tenía que hacer. Lo más tremendo es que una vez, en una ocasión, nos hablaron, ¿saben qué? Hay que orar por Aarón. ¿Qué pasó? Pues se fue al monte y fue picado por una serpiente. Está en el hospital, pero como él conocía todo esto, pues les dijo allá a los doctores de qué se trataba. No pintó su cuarto, le dijimos, pero no lo hizo. Muchos hábitos no los cambió. Fue a visitar a los amigos que lo estaban ahogando y no quería dejar las amistades, no podía. Llegaba, se postraba al altar y volvía a llorar, se volvía a quebrantar y salía contento y decía, ahora sí, y no podía hasta el día que fue ungido. El día que fue ungido, ese día llegó diferente, hasta su ropa era diferente. No quiso más volver a esos lugares. Y hace mucho que no sé de él, pero su vida cambió. Primero empezó a batallar mucho, sí y no, sí y no. Andaba entre que si se quería ir a ahogarse otra vez en el mundo del cual venía, hasta que la unción cayó en él. Cuando la unción cayó sobre su vida, él pasó por las aguas del perdón, fue bautizado. Después de eso recibe el Espíritu Santo. Pero lo que me impacta no es que empezó a temblar y a llorar, lo que me impactó fue el fruto que dio. Se le notó que había sido ungido, había un fruto de esa unción. ¿Los músicos están listos? Pasen aquí al frente, por favor. Le dice la escritura, el profeta le dice a Samuel, ¿sabes qué? Serás mudado en otro hombre cuando el Espíritu de Jehová descienda sobre tu vida. Mira lo que dice Hechos 1:8. Para los que dicen, es que yo lo he intentado y no he podido. Yo he querido dejar esa relación, no puedo. He querido dejar este vicio, no lo logro. He querido dejar este mal hábito, no puedo, no lo logro. Lo intento, voy a la iglesia y busco de Dios, hago oración, leo la Biblia, pero no lo logro. Lo más tremendo es que Saúl no lo logró. Sí fue mudado en otro hombre, pero después de que mudó en otro hombre, se regresó. Y empezó otra vez a fallar. No obedeció a Dios completamente, a Dios. Fue rebelde a Dios y el Señor lo desechó como rey. La unción que había derramado sobre él se secó. La unción que Dios le había derramado de nada sirvió porque él no aprovechó la unción. Y el primer rey de Israel fracasó. Pero después vino otro, David. No te voy a hablar de él, sino que te voy a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, el ungido, el Mesías, Cristo Jesús. ¿Alguien dice gloria a Dios? La Biblia menciona que Jesucristo es el postrer Adán. ¿Por qué no lo logró Saúl? Porque siguió el ejemplo de Adán. Uno que menospreció las bendiciones de Dios. Uno que no valoró lo que Dios le había otorgado. Dios le otorgó un paraíso a Adán y Adán lo descuidó. Dios le otorgó bendiciones a Adán y Adán se escondía atrás de las bendiciones de Dios. Cuando Adán peca, Dios va y lo busca, porque peca Adán y va y se esconde de Dios. Dios va y lo busca. Y cuando lo encuentra le dice, hey, ¿por qué te escondes? Adán estaba escondido detrás de las bendiciones de Dios. Y le dice, es que tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo, Adán? Dime, ¿quién te enseñó a tener miedo y a esconderte de mí? Qué tremendo que detrás de eso está el mismo espíritu que estaba terrorizando a mi amigo Aarón. El mismo que hizo fracasar a Saúl.
el mismo que quiso hacer fracasar a Jesús, pero no lo logró. Fue tentado también, como lo fue Adán. Adán falló, cayó en tentación. Fue tentado como lo fue Saúl, a través de las emociones, causándole rencor, odio, envidia sobre las próximas generaciones. Y fue un hombre que se llenó de odio, de envidia, de rencor, Saúl, tentado por Satanás. Pero llega Satanás a tentar a Jesús. Y mira lo que dice. Quiero hablarte de este rey así rapidito para terminar este mensaje. Lucas capítulo 4 verso 1. Hay una unción en este lugar muy especial. Hay una unción. Yo sé que no improvisamos aquí, pero a ver si se acuerdan la que dice: hay una unción aquí cayendo sobre mí. Si se puede, está bien, la cantamos, si no, la que ustedes alistan. Lucas capítulo 4, ya antes de irnos de este lugar, quiero hablarte de este rey así rápido. Lucas capítulo 4. Estos pasos los dio bien, Saúl los dio bien. Fue al sepulcro, fue a los que se juntó con los que traen el pan en la casa de Dios. Fue mudado en otro hombre. El detalle es que se desperdició la unción, pero sobre Jesús se derramó la unción y ahí se quedó. No se derramó, se multiplicó. No se vació, sino quedó lleno, y esa llenura sirvió para que tú y yo estemos aquí. Lucas capítulo 4 verso 1, ya lo tenemos. Jesús lleno del Espíritu. Antes de ser lleno del Espíritu, si leemos el capítulo 3, nos habla que llega Jesús con Juan para ser bautizado. Juan no lo quiere bautizar, le dice: ¿quién soy yo para bautizarte? No, necesitamos cumplir todo, así que bautízame. Cuando lo bautiza, dice la Escritura que soy una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de pronto desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se queda en Jesús. Ahora, aquí Lucas está escribiendo, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, del bautismo. Él simboliza la muerte y resurrección. Cristo ahora, Jesús sí lo hizo literal y espiritual. Él sí murió y fue sepultado y resucitó. Tú y yo no, tú y lo vamos a hacer en lo espiritual. Seremos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Ponte de pie, pero no te me vayas, por favor. Póngase de pie. Lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado al desierto, ¿por qué? Porque tenía que darse un round. Así lo vi yo ahorita en la mañana. No que sea así. Eso de pronto se me vino a mi mente y te lo quiero compartir. No que fue así en realidad, pero déjame explicártelo de esta forma. Fue llevado al desierto para darse un round con aquel que había hecho fracasar al primer Adán. Fue a derrotar, a destruir, para que todos miráramos que la tentación no tiene poder sobre nosotros. No sé yo, amén. Fue a comprobar que a pesar de los desiertos de esta vida, podemos decirle sí a Dios y no al diablo. Podemos ser levantados por Dios y no por Satanás. Porque lo más tremendo es que Satanás quería, según él, levantar a Cristo. Y le dice: ¿sabes qué? Y se lo lleva a un lugar alto. Cuidado cuando sea el diablo el que te quiera levantar. Siempre que te quiera levantar te va a alejar de Dios. Si hay algo que te levanta y te hace crecer, pero te aleja de Dios, entonces cuidado. Oh, es que me está yendo muy bien, pero te aleja de Dios, cuidado. No, hombre, es que cuando me besa me levanta y me siento maripositas en la paz, pero si te aleja de Dios, entonces cuidado. No, y es que cuando lo busco y cuando hablo con ella y cuando hablo con él, esto me levanta y me eleva y vuelo. Pues sí, pero te aleja de Dios, sí. Entonces, cuidado porque estás haciendo suegro al diablo. Cuidado porque te estás relacionando con reinos de tinieblas. Cuidado, hermano. Verso 14, mira lo que dice el verso 14 de Lucas 4.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ok, antes de seguir leyendo, Jesús vence a Satanás en el desierto a través de la palabra. Se le ocurrió a Satanás con la palabra tentar al logos con L mayúscula de Dios. No lo logró, hermano. No lo logra, está ungido. La unción pudre el yugo con el pecado. El que está lleno del Espíritu Santo no le va a decir que sí a la tentación. Da el fruto del Espíritu y es amor. Da el fruto del Espíritu y es gozo. Da el fruto del Espíritu y es amor, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y no hay ley con eso, contra eso. Verso 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Léalo conmigo, por favor, necesitamos leerlo todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese también. A predicar el año agradable. Hace poquito le cambié el aceite a este, porque se apesta. El aceite este ya lo he comprobado. Cuando lo dejo usar, se huele mal, porque dura mucho tiempo como dura ahí el aceite y no fluye, no le entra el nuevo, el que está estancado, este todavía huele más o menos. Cuando no se usa, está estancado, cuando no fluye lo nuevo y sale lo que tiene, se estanca y aún el aceite este se echa a perder. Que no suceda hoy con nosotros eso. Diga conmigo, después de la unción. Jesús es ungido, pero va y empieza a poner en obra el regalo de Dios. Empieza a orar por los enfermos son sanados. Empieza a orar por los muertos resucitan. Empieza a orar por la gente, por sus discípulos y son transformados en otra gente, hermano. Pero les dice a ellos, saben que ahora les toca a ustedes subir al aposento alto igual. Hay que subir lo que cuesta, lo que es difícil. Hay que subir al aposento alto. Yo me voy, no los dejaré solos, pero necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y después de la unción, no ves a Pedro blasfemando. Después de la unción, no ves a Simón Pedro corriendo por las dificultades. No, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra. Ves a los discípulos entregando su vida por Cristo. Ya no desanimados, ya no llorando, ya no asustados. Fantasma, no. Los ves, hermano, conectados con Dios, llenos de unción, pero una unción nueva, una unción que tiene que salir, se tiene que usar para que no se estanque. ¿Habrá alguien aquí que quiere un aceite nuevo? Si tú ya fuiste ungido, hermano, pasa aquí al frente, necesitas una nueva unción. Si tú no has sido ungido por el Espíritu Santo, ven, necesitas ser ungido por el Espíritu Santo. Pasa al altar el día de hoy. No siempre lo